Aurora de Nueva York, de Federico García Lorca, el que os mandé y que tenéis en la plataforma y del cual os dije que os dejaría un análisis más o menos pormenorizado. En este caso, el análisis será más bien somero, para que tengáis en cuenta la esencia del poema y lo comprendáis mejor de cara al comentario. Entonces, fijaos, lo que voy a hacer primero es leer el poema. Lo voy a leer y después vamos a seguir un poco las pautas del comentario, algunas de ellas al menos, las esenciales para comprender en conjunto la dimensión de este poema. Se llama La Aurora o La Aurora de Nueva York. Antes de leer, quiero comentaros o recordaros que este poema está publicado o pertenece a la obra surrealista, de corte surrealista. Luego veremos algunas características que ya os colgué en la plataforma sobre el surrealismo. Y que fue publicado póstumamente. Y fue publicado en Argentina, en Buenos Aires. No fue publicado en España, debido a la situación política española y a la dictadura franquista. Como ya sabéis, Lorca muere asesinado en el año 36, al principio de la guerra, en julio, si no recuerdo mal. Y esta obra ya la tiene escrita en el año 30. La tiene escrita, pulida y leída. Hace algunas lecturas, tanto en América Latina como en España. García Lorca, incluso en Nueva York, hace algunas lecturas sobre esta obra. Sin embargo, no la llega a publicar en vida, repito, ¿eh? Entonces, el poema se llama Aurora y dice: La aurora de Nueva York tiene 4 columnas de cieno y un huracán de negras palomas que chapotea en las aguas podridas. La aurora de Nueva York gime por las inmensas escaleras, buscando entre las aristas nardos de angustia dibujada. La aurora llega y nadie la recibe en su boca, porque allí no hay mañana ni esperanza posible. A veces las monedas en enjambres furiosos taladran y devoran abandonados niños. Los primeros que salen comprenden con sus huesos que no habrá paraíso ni amores deshojados. Saben que van al cieno de números y leyes, a los juegos sin arte, a sudores sin fruto. La luz es sepultada por cadenas y ruidos, en impúdico reto de ciencias sin raíces. Por los barrios hay gentes que vacilan insomnes, como recién salidas de un naufragio de sangre. De acuerdo, tenemos por tanto un poema de 20 versos, no es un poema excesivamente largo, pero es bastante complejo. Es complejo por el lenguaje que emplea, el lenguaje que está siempre adscrito a una corriente estética, como ya sabéis, que es el surrealismo. Entonces, ante todo, tenéis que pensar que cuando os enfrentáis a un poema surrealista, tenéis que conocer de alguna manera bajo qué códigos se maneja el surrealismo. El surrealismo postula un tipo de escritura que es la automática. Fijaos, aquí os puse 3 características muy básicas del surrealismo, que es la exploración del yo por medio del inconsciente, por medio de la irracionalidad, de lo ilógico, el empleo formal en la poesía del verso libre, es decir, no habrá medida homogénea, no habrá una rima clara, ni siquiera habrá una medida del verso homogénea. Y después el interés por lo provocador y por el subconsciente. Entonces, a esto le añadimos una característica, la influencia del psico... Iba a decir psicólogo, pero era más bien un psiquiatra, del médico Sigmund Freud, el padre del psicoanálisis o el psicoanalista, ¿de acuerdo? El psicoanalista, que junto con otro médico de la época, Carl Jung, de principios del siglo XX, postulará el método de análisis psicoanalítico, ¿de acuerdo? De psicoanálisis. Entonces esto es importante porque cuando se postula el surrealismo, lo que se hace es interpretar y escribir la literatura o el arte en general, o el pensamiento en general, desde la perspectiva o desde el prisma del psicoanálisis en realidad. El psicoanálisis abogaba por un estudio de la psique humana, un estudio de las circunstancias de la psique humana, es decir, los traumas, por ejemplo, la coyuntura vital de una persona,
por medio de la objetivación formal de elementos que aparecen ocultos tras el velo de la razón, es decir, en la parte de la mente más irracional, la parte que no usamos para racionalizar la vida, el día, para comprender la realidad. Entonces lo que se postulaba, y ya vamos a literatura, lo que se postulaba en términos literarios era un tipo de escritura más automática, más dependiente de la irracionalidad que de la razón. Cuanto más se piensa la literatura, cuanto más se piensa un texto, un poema, más razón se le imprime a ese poema, a ese texto. Por tanto, hay que evitar pensar demasiado, por así decirlo, ¿verdad? ¿Qué pasa? El poema o el libro de poesía Poeta Nueva York de García Lorca, donde está incluido este poema, La Aurora, emplea rasgos del surrealismo, es un poema surrealista, un poemario surrealista. Sin embargo, Lorca no termina de desvincularse de la razón. Dentro de esta obra hay una lógica interna, bien pensada y madurada. Es decir, usa tal vez la imagen impactante y racional, pero siempre bajo la lupa, bajo el prisma de la racionalidad, en última instancia, que es algo que no todos los poetas surrealistas hacen, por definición. Pues fijaos, vamos a echar un vistazo rápidamente a la estructura interna, antes de irnos al tema, a la estructura interna. Si os dais cuenta, estas dos primeras estrofas, por tanto, del verso 1 al 8, describen el amanecer en Nueva York. Describen el amanecer de manera en términos negativos, ¿verdad? La aurora de Nueva York tiene 4 columnas de cieno y un huracán de negras palomas que chapotean las aguas podridas. Es decir, el amanecer en Nueva York viene acompañado de columnas, de rascacielos, de chimeneas, de fábricas que desprenden polución, desprenden, digamos, contaminación, el cieno como un elemento contaminante. Y aquí las palomas, fijaos, van en un huracán, ya no es un enjambre, digo, no es un grupo, sino que es un huracán directamente, hay un término de violencia, de agresividad. Y además no vuelan, sino que chapotean las aguas podridas. Las palomas no son blancas, como la simbología tradicional emplea, son negras. Tienen que ver con esa simbología, con ese mundo de la contaminación, del oscuro. La aurora de Nueva York gime por las inmensas escaleras, buscando entre las aristas nardos de angustia dibujada. Fijaos cómo se describe Nueva York. Se describen elementos relacionados con la arquitectura, con la masificación, con el progreso, escaleras, aristas, es decir, líneas rectas, frente a flores como los nardos, ¿no? A flores que representan la pureza y la naturaleza. Y estas flores tienen dibujadas en sus siluetas las angustias diarias de vivir en una ciudad, ¿de acuerdo? Vemos un poco un enfrentamiento entre la naturaleza que puja por vivir en la ciudad y el aplastamiento de los elementos mecánicos, industriales de la ciudad. La primera parte, por tanto, haría una descripción negativa de la ciudad de Nueva York. Y habría una segunda parte en estos siguientes versos, en las siguientes 3 estrofas, es decir, el poema se podría dividir fácilmente en 2 partes, que describe a los agentes que viven en la ciudad, es decir, a los actores, a las personas, y los describe de nuevo en términos negativos. Aquí hay una descripción de los habitantes de la ciudad. Una descripción que constituye una parte, además, porque va acompañada formalmente, luego lo veremos mejor, por versos alejandrinos. Aquí tenemos una medida irregular, en realidad. No hay rima, pero sí que hay medida de 14 versos. En cambio, aquí los versos miden diferentes sílabas. Eso también constituiría un cambio de parte. Por tanto, fijaos, vamos a echar un vistazo rápido. La aurora llega y nadie la recibe en la boca. Fijaos cómo hay una metáfora, un símil aquí, entre la aurora, el sol, como amanecer ascendiente, y la partícula sagrada, la hostia sagrada, ¿verdad? Nadie la recibe en su boca como si fuera una especie de comunión, una especie de purificación. Aquí nadie la recibe en la boca, es decir, el amanecer no purifica, la luz no purifica, está oculta tras el velo de las nubes contaminadas, del humo de las fábricas, ¿verdad? Por tanto, daos cuenta de que el poema trabaja con una constante
manifestación de metáforas, un empleo constante de metáforas. Fijaos, dice, a veces las monedas en enjambres furiosos taladran y devoran abandonados niños, de nuevo vuelta a la falta de esperanza. Así como la aurora no purifica, no otorga futuro ni esperanza, las monedas funcionan como elemento negativo. Lo que están haciendo es taladrar y devorar a los niños abandonados, es decir, está jugando en contra de los niños, que son el elemento por definición más puro en el ser humano. Luego vamos a ver esa simbología un poco mejor, nos detendremos en ella. Voy un poco más rápidamente, voy pasando someramente por las imágenes. Los primeros que salen comprenden con sus huesos que no habrá paraíso ni amores deshojados. Es decir, de nuevo la falta de futuro. Salimos y comprendemos en lo esencial, los humanos, que aquí el progreso o la modernidad no va acompañada del progreso moral, del progreso humano, de la pureza, de la comunión entre los humanos. Aquí el progreso no tiene raíces. Fijaos en este elemento. Aquí hay una repetición de la falta de futuro. La luz es sepultada por cadenas y ruidos. Esto funcionaría como conclusión del principio. La aurora sale, pero es sepultada por cadenas y ruidos. En un impúdico reto de ciencia sin raíces. Fijaos, aquí está la clave, me parece a mí, o una de las claves del poema. Este amanecer en Nueva York, este amanecer en el típico arquetipo de ciudad, no es un reflejo del progreso moral, solamente de un progreso científico que no tiene una causalidad, no tiene una raíz, es decir, no tiene un porqué, una razón de existir. Es decir, es un fracaso de la modernidad, que se postula el fracaso de la modernidad. La ruptura entre el progreso científico y el progreso moral es un fracaso de la modernidad. La ciencia no tiene sentido si no va acompañada de un progreso moral, ¿de acuerdo? Y para concluir, por los barrios hay gentes que vacilan insomnes, es decir, que caminan insomnes como sonámbulos, como esclavos noctámbulos, ¿verdad? Como recién salidas de un naufragio de sangre, es decir, salidas de una especie de hecatombe que los deja confundidos, que no les deja racionalizar la vida que están viviendo. Aquí también se trata un poco el tema del humano determinado, un poco esclavo del trabajo mecánico y de la rutina y de la falta de riqueza, ¿no? En todos los sentidos, moral, o espiritual y material. Fijaos, aquí os enseño el mismo texto con con la medida de los versos. Perdonad. En 9, 8, 10, 11, 9, 9, 8, 8. Aquí hay una medida irregular, no hay rima en todo el poema. Si encontréis algún tipo de rima sonante, es casual, por tanto no se considera, por eso he marcado el guión como ausencia de rima. Y aquí sí que vemos unas estrofas más homogéneas en versos alejandrinos. Aquí hay una pequeña excepción, pero bueno, no es una excepción precisamente porque es una excepción, no es digna de ser considerada. Entonces, bueno, eso establecería la bipartición temática incluso entre las dos partes del poema.